¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema algunas áreas más pobladas del mundo. En referencia a las áreas o algunas áreas más pobladas del mundo, nos encontramos, por ejemplo, al este y el sudeste de Asia. Aquí estaremos observando algunas características de las poblaciones que viven en esta parte del continente. Por ejemplo, la población vive preferentemente en las llanuras con clima templado, recorridas por importantes ríos, y en los valles y en las llanuras costeras de la zona tropical. Una gran parte de ella se dedica a cultivar, en especial el arroz. Por eso las áreas rurales tienen alta densidad de población. También se encuentran numerosas ciudades donde se concentran las industrias y los comercios. Entonces, en esta parte del este y sudeste del continente asiático, se aprovecha muy bien el área rural, puesto que las tierras son muy fértiles, sobre todo para el cultivo del arroz, que es una fuente principal de alimento de la zona. Además en las ciudades se concentran numerosas industrializaciones, como así también los comercios. Entonces, esto hace que tenga una importante cantidad de poblaciones que realizan sus actividades cotidianas en esas áreas. Por eso estamos hablando, en una de las zonas más pobladas del mundo, el continente asiático, principalmente hacia el este y el sudeste. En este punto vamos a observar, ir analizando también que dentro de esta categoría se encuentra el continente de Europa, como algunas áreas más pobladas del mundo. La población de Europa, en comparación con la de otros continentes, se distribuye en forma más regular. La mayor parte de la superficie se destina a los cultivos de clima templado, muy favorable por sobre todas las cosas para el aprovechamiento de la agricultura. Esto hay que tener en cuenta, que el clima es un factor determinante para aprovechar esta productividad. Sin embargo, la mayoría de las personas viven en muchas ciudades distribuidas por todo el continente, especialmente en las zonas donde se han instalado numerosas industrias. Entonces, como una característica principal donde mayor concentración de habitantes se puede apreciar, se puede notar, son normalmente en las industrias, son normalmente en las ciudades, donde allí se pueden encontrar importantes industrias, como así también comercios, y recordemos que es una fuente principal de economía. Entonces, normalmente la población se instala en esos lugares a fin de poder tener una fuente de trabajo y con esto tener una vida digna. Entonces, una característica de donde se concentra mayor población es porque allí, en los centros urbanos, en las ciudades, están instaladas industrias, comercios, fábricas, talleres, y esto hace que sea una oferta interesante para que la población pueda asentarse o instalarse en esas áreas. Y refiriéndonos un poco al continente americano, en América se encuentran áreas con alta densidad de población en las zonas costeras, en ciudades con importantes puertos y centros industriales. Recordemos que las zonas costeras es importante para el aprovechamiento de la pesca,
Otras zonas densamente pobladas son las llanuras con un clima templado, por ejemplo en los Estados Unidos, la cuenca de la Plata, la costa tropical de Brasil, las islas del Caribe, aprovechando, digamos, esos recursos naturales, como así también para el aprovechamiento de la parte económica. En estas zonas costeras e islas se aprovecha muy bien lo que es el tema de la pesca. Además, esto va acompañado de un clima importante, muy favorable para poder, digamos, instalarse y vivir en esas zonas. Entonces, importante los recursos naturales y sobre todo tener un clima, como ya hemos mencionado, favorable para que ellos puedan realizar una vida familiar y, por qué no decirlo, también una vida ya instalada en esas zonas y poder de esa manera desarrollarse como pueblo, como ciudad o como provincia o departamentos. Siguiendo con el continente americano, en las zonas montañosas de América Central y de las cordilleras de los Andes, en América del Sur, también se encuentran áreas muy pobladas. En el caso del valle donde se asienta la Ciudad de México y otros valles en los Andes centrales. Si bien es cierto, estas culturas americanas, ya sea en lo referente a las cordilleras de los Andes o en la zona un poco más hacia el norte de México, ellos en civilizaciones antiguas han podido realizar una importante labor, un importante sistema de agricultura y sistema de riego a fin de que puedan tener como una fuente de subsistencia y de alimento, lo que llamamos la actividad primaria, que hoy en día conocemos como una de las actividades primarias, que es la agricultura, y que han desarrollado interesantes estrategias técnicas a fin de poder cultivar en zonas altas. Entonces, en esas zonas también, con esos conocimientos que tuvieron estas antiguas civilizaciones, pudieron tener una población interesante en zonas con altura y sobre todo en referencia a la agricultura como principal fuente de alimento y como base de su economía. Siguiendo nuestra línea de las poblaciones con mayor habitantes en el mundo, tenemos así también el norte de África y el oeste de Asia. En esta área, donde predominan los desiertos, la población se instala o estaba instalada en forma muy concentrada en los oasis ubicados a lo largo de importantes ríos. Se trata de asentamientos con alta densidad de población, como ocurre en el valle del río Nilo de Egipto, con una densidad de más de 100.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces, en estas zonas que son desérticas, pero cuentan con oasis, que son pequeños manantiales de aguas, así también como ríos en los alrededores de los desiertos, se pueden apreciar que las civilizaciones o estas poblaciones de aquellos lugares se habían instalado en zonas cercanas a la fuente de agua. Como recordemos la importancia del agua, que es fundamental para la subsistencia de cualquier ser vivo, llámese seres humanos o también con referencia a las plantas y por qué no decirlo también en lo referente a los animales. El agua es como una fuente de vida y los seres humanos apenas conocen un lugar donde están los ríos, lagos o arroyos, se van instalando en las cercanías para poder aprovechar en todo sentido. Y así teníamos como el valle del río Nilo que tenemos en Egipto, y en esos lugares se habían instalado numerosas poblaciones.
Siguiendo con el norte de África y el oeste de Asia, otros oasis importantes se hallan en los ríos Éufrates y Tigris, como Irak, por ejemplo. En otros continentes también hay grandes oasis en las zonas áridas, por ejemplo, en el Valle de California, en los Estados Unidos. En este punto estaremos observando la otra cara de la moneda, cuál sería las áreas menos pobladas del mundo. Y así podemos encontrar en las grandes zonas de selvas y bosques tropicales. Estas zonas se encuentran en América del Sur, Amazonas, en el centro de África y en algunas zonas e islas del sudeste de Asia. Siguiendo con las grandes zonas de selvas y bosques tropicales, en estas selvas aún viven poblaciones aborígenes que han conservado gran parte de su cultura milenaria, aunque en los últimos tiempos están siendo desplazadas por nuevas poblaciones que desmontan la selva para criar ganado, realizar cultivos o utilizar la madera de los árboles, haciendo un poco un punto comparativo lo que hoy en día también sucede como gran parte de algunos departamentos del Paraguay, donde prácticamente se han perdido una gran cantidad de bosques por estar a manos de grandes ganaderos que prácticamente echan todos los bosques para que puedan instalar ahí sus pastizales y tener allí su agricultura o su ganadería. Y de esta manera también muchos de los aborígenes habitantes en el Paraguay están siendo prácticamente desplazados de su ambiente, de su vida, de su hábitat. Y esto también sucede en estas zonas del Amazonas y, por qué no decirlo, también una parte del continente de África. Siguiendo con las zonas o las áreas menos pobladas del mundo, también podemos encontrar las grandes estepas y desiertos. En América, en el continente de Asia, África y las zonas de Australia, existen grandes áreas de estepas y desiertos. En Asia y África están estas áreas fueron ocupadas por pueblos nómadas, es decir, sin residencia fija, que se trasladan de poblado en poblado para vender su ganado y otras mercaderías. Entonces, estamos analizando de que en estos lugares de las grandes estepas y desiertos podemos notar poblaciones nómadas que hasta cierto momento, hasta un cierto punto, tuvieron que fijar residencia en un solo lugar, sobre todo en los lugares donde pudiesen ellos aprovechar bien los recursos naturales, conocido como el petróleo. Entonces, en algunos desiertos, como el de Arabia y el del norte de África, la explotación del petróleo dio lugar al crecimiento de varias ciudades. Allí se concentraron poblaciones, se instalaron pueblos, ciudades, y de esta manera también como fuente principal de su economía fue el petróleo. Y este recurso natural muy importante, conocido como el oro negro, ha traído grandes desarrollos, no solamente en la zona, sino también hoy en día a nivel mundial. El petróleo como una combustión muy importante para numerosas maquinarias, los medios de transporte y otros derivados de este recurso natural muy interesante. En este punto dejamos de lado lo que son las zonas de desiertos y las estepas y pasamos a otra zona menos poblada, cuáles son las zonas muy frías. En América, en Asia y Europa, estas áreas se encuentran entre los círculos polares y los polos, y en las
y en las de alta montaña, en el norte de estos continentes, viven pueblos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, estas características, donde hay zonas muy frías en referencia a los polos y círculos polares, también se concentran una menor cantidad de población. Y aquí vamos a apreciar un poco algunas características de las poblaciones a que se dedicaban, sobre todo en estas zonas donde estamos hablando, en zonas muy frías. Estaban los esquimales, cazadores, pescadores, asentados en las costas del norte de Alaska, Canadá, Groenlandia y parte del norte de Rusia. En el norte de Noruega, Suecia, Finlandia, habitan los lapones dedicados a la cría de renos. Poco a poco estos pueblos han incorporado hábitos de vida parecidos a los de las sociedades norteamericanas y europeas. Entonces, estas zonas conocidas como zonas muy frías también tienen una particularidad en su modo de vivir y también con actividades, con algunas actividades en referencia a su clima, como eran los esquimales, los cazadores y los pescadores, sobre todo en las zonas de Alaska, círculos polares y polos, y también en las cercanías del país de Canadá y Groenlandia, prácticamente muy hacia el norte de América. Y también en algunas zonas de Rusia, también con características similares a las actividades que se habían dedicado. Entonces, esta vez estuvimos observando en esta semana las poblaciones en referencia a las áreas más pobladas y las menos pobladas, con las características peculiares de la superficie terrestre, como así también del clima, que hace propicio para algunas actividades y también para las poblaciones, para poder asentarse, instalarse, y vimos qué es lo que mayor concentración de población arrima o acerca, sobre todo la característica fundamental que son las del comercio y zonas industriales, donde mayor concentración de población se observa. Bueno, hasta aquí hemos llegado en referencia a nuestra unidad temática de la fecha, en referente a las características de zonas más pobladas y menos pobladas.